Hola, soy Álvaro Necochea y en el siguiente video te voy a mostrar el desarme de un alternador y algunas pruebas que se pueden hacer en algunas piezas elementales del alternador. Recuerda, un alternador tiene al menos 4 elementos básicos componentes en su interior. Uno es el estator, la pieza en donde se genera la corriente alterna. Otro es el rotor, la pieza que genera un campo electromagnético que induce sobre el estator la producción de la corriente alterna. También tenemos el puente rectificador de diodos, que es el responsable de que la corriente alterna se emita en una salida como una corriente continua, y también un regulador de voltaje que evita que la producción del alternador eleve su tensión sobre niveles adecuados. Entonces, ahora te invito a ver cómo es un alternador por dentro y cómo con un ohmómetro puedes verificar el estado de algunas de estas piezas. Nos vamos a concentrar principalmente en el rotor, el estator y el puente de diodos. Entonces, te invito a ver este video que sé que te va a gustar. Lo que estás viendo es un alternador del tipo monoblock, un alternador compacto cuyos ventiladores se encuentran en su interior dentro del rotor. Puedes ver una polea, esto que estoy moviendo con mis manos. Se puede distinguir esta parte negra que corresponde al estator, el anillo que está aquí que estoy mostrando. Puedes ver la carcasa del lado del accionamiento, que es esta que está acá, y la carcasa del lado del puente de diodos, que es esta que está acá. Este alternador es bastante simple de desarmar y esa es la razón por la que lo he escogido. Nosotros tenemos que distinguir varios tipos de alternadores. En este caso, este alternador, en primer lugar, va a requerir sacar los pernos pasantes, este que está acá. Ahí te lo estoy mostrando con la punta del lápiz. Ahí está el perno. Tiene 3. 1, 2, 3. Antes de desarmar un alternador, debo verificar el estado físico general de las piezas, que las carcasas no estén con grietas, que no presenten deformaciones, que la polea esté sin deformaciones también, y simplemente, ¿no es cierto?, al mover la polea, la voy a mover acá, necesito que el giro sea suave. Estoy viendo algunas características físicas del alternador. Cuando muevo la polea, puedo ver que en su interior gira el rotor, algo se alcanza a ver ahí, ya lo veremos cuando lo desarme. Y otra cosa importante, tengo que fijarme cómo están dispuestas las bridas o sujeciones del alternador. En este caso tengo una brida acá, que es esta perforación, y otra acá. Si usted se fija, esta brida del lado de la carcasa del accionamiento no tiene hilo, y esta tampoco. Es para que el alternador pueda pivotar sobre este eje para poder fijar la tensión. Y en esta otra brida veo que sí tiene un hilo. Es importante porque al momento de volver a juntar las piezas, las bridas tienen que quedar en su posición exacta. Muchas veces es conveniente marcar con algún tipo de lápiz o corrector, alineando las piezas para saber que después las voy a armar en la misma posición. En este caso, yo me aseguraré de que la brida del lado de accionamiento sin hilo esté alineada con la brida del lado del puente de diodos que está con este buje por este lado. Entonces, ¿qué haré en este momento? Voy a buscar un dado en estrella que me sirva para sacar estos 3 pernos pasantes. Entonces ya he soltado un par de estos 3 pernos pasantes. Ahora tengo los 3 pernos fuera. 1, 2 y 3.
Es importante que a medida que vamos sacando los pernos nos fijemos si entre ellos no hay diferencia y cómo son sus tamaños. En este caso, los 3 pernos pasantes son iguales. Debo procurar que cuando esté haciendo un trabajo de desarme, mi mesón no tenga ningún otro elemento para yo poder ir dejando ordenadamente las piezas que voy retirando para luego, al armar, no tener problemas ni confusiones en el momento del armado. Saco los 3 pernos. En este caso, no es necesario sacar el perno de conexión a batería, puesto que el puente de Dios se desconecta por la parte anterior, es decir, por dentro. Lo que tengo que hacer ahora es retirar, sacar la tapa posterior y ver cómo desarma el alternador. Ahí está. ¿Qué me voy a encontrar? Voy a dejar el lado del estator acá. Y acá puedes ver que tengo el rotor. Este es el rotor que se acciona por medio de esta polea. El rotor, voy a repetir como lo he dicho muchas veces, es un campo magnético giratorio de polos alternados. Se compone de un eje en el cual va montado una bobina. Voy a acercar acá para que tú puedas ver en el interior. Se alcanza a ver adentro una bobina. La alcanzas a ver, ¿no es cierto? Ahí está la bobina. La bobina está adentro y esta bobina está envuelta por estas garras, que por un lado van a ser polos norte y por el otro lado polo sur. Es decir, yo tengo polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, y así sucesivamente. Este es el rotor. La bobina que está en el interior se alimenta a través de estos anillos rozantes. Ya vamos a ver el portacarbones y la caja reguladora de voltaje, y desde ahí, ¿no es cierto?, le llega energía a esta bobina electromagnética que al dar contacto recibe su primer impulso y después lo recibe desde el mismo alternador. Lo que vemos acá es un rodamiento. Los rodamientos físicamente no deben tener aspereza, no deben presentar picaduras. En este caso, voy a acercar lo más que pueda aquí las pistas. Se puede ver, ahí ajusto la imagen, se puede ver que las pistas están bastante rayadas, picadas, posiblemente porque o los carbones anduvieron con poca tensión o bien porque se metió algún tipo de mugre entre medio. Estas pistas podrían ser rectificadas dentro de un pequeño margen para que el alternador pudiera seguir operando bien, o también en algunos casos se pueden cambiar estos anillos. No es característica de todos los alternadores, pero en muchos casos estas pistas de los anillos rozantes se pueden rectificar o se pueden cambiar. Por acá tenemos el estator que tiene este anillo de acero laminado, y dentro de este anillo se distribuyen estas bobinas de cobre, que son tres bobinas distribuidas simétricamente en este anillo estatórico. Para sacar el estator yo voy a tener que soltar desde el fondo, y no se ve muy bien, pero ahí tengo algunos pernos que voy a tener que sacar para poder retirar el estator, y de esta manera voy a tener en mis manos el estator y el puente de diodos en el conjunto. El estator y el puente de diodos están unidos, la mayor parte de las veces soldados, y hay que tener mucho, pero mucho cuidado al sacarlo para no romper esta unión física entre el estator y el puente de diodos. Ya he retirado los 4 pernos de ajuste del puente de diodos y la caja reguladora, y también la tuerca que asienta o asegura la salida hacia el B positivo. Fíjate, acá adentro apenas se alcanza a ver, pero ahí saqué un perno, de acá saqué otro, ahí se alcanza a ver en la punta extrema del lápiz, y aquí saqué otros 2. Y también la tuerca, que es donde termina, se alcanza a ver el perno ahí, el puente de Dios, esa tuerca que está ahí. Entonces, una tuerca, un perno, otro perno, otro perno, otro perno. Y fíjate una cosa importante, los 2 pernos que retienen a la caja rectificadora, al rectificador de voltaje,
al regulador de voltaje, perdón, son más cortos y diferentes que los que sujetan a la placa. Hay que tener cuidado en el desarme y poner atención cómo son los pernos para no colocar los pernos de distinta medida en donde no corresponde, porque esto podría significar un mal armado y la rotura o la destrucción de los elementos que están conectados con estos pernos. Aquí está la tuerca que saqué para la fijación de la salida positiva del puente de diodos. Entonces, con mucho cuidado voy a retirar con mucho cuidado retiro el anillo estatórico y, como puedes ver, las tres salidas del anillo estatórico van unidas a esta cosa que está acá, que es el puente de diodos. Ahí están las salidas del anillo estatórico y acá tengo el puente de diodos. Seguido del puente de diodos voy a encontrar la caja reguladora de voltaje, el regulador de voltaje, y acá el portacarbones, que también está completamente unido. Y si alcanzamos a ver, acá se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver mejor, la caja, el puente de diodos está unido eléctricamente con los carbones y la caja reguladora de voltaje. Todo esto está en el mismo circuito. Esto es importante, que estas conexiones no se separen ni se rompan, no se degraden. En primer lugar, vamos a mirar algunas características de lo que está pasando en el rotor. Vamos a examinar el rotor. La carcasa delantera y la polea podrían separarse y deberían separarse del rotor para hacer un mejor análisis. Sin embargo, primera cosa, hay que retirar la polea, hay que sacar el perno central, la tuerca, y retirar la polea. Y luego, en una prensa vertical, hay que apoyar la carcasa y presionar el eje del rotor hacia adentro para separarlo de la carcasa, para sacar el retén de la punta, el rodamiento de la punta. Esta operación, en este caso, no es necesaria por varias razones. El alternador que estoy mostrando está nuevo y el abusar del desarmar la tapa va a estropear el rodamiento interior. Por consiguiente, no lo voy a hacer porque este alternador está en buen estado y no es necesario hacer esa operación. Y acá aún puedo hacer las pruebas básicas sobre el rotor. El rotor debe tener una continuidad entre los anillos rozantes y debe estar aislado de las garras o de la masa. Entonces ahora vamos a ver las pruebas eléctricas con ómetro sobre este elemento. Para verificar la continuidad, lo que voy a tener que hacer es buscar en el instrumento la escala, en este caso, más baja. La escala más baja va a estar en 200 ohm, en este caso, y entonces, teniendo el ómetro ajustado a la escala más baja, lo que voy a hacer es colocar cada sonda en cada uno de los anillos rozantes, sobre un anillo y sobre el siguiente anillo. Tú puedes ver que la resistencia es de un valor bastante bajo, en este caso marca 2 ohmios. Las resistencias de las bobinas de los rotores son resistencias bajas. Es importante tener como contraste la información que entrega el fabricante. Para cada modelo de automóvil, en el manual del automóvil, en el desarrollo del sistema eléctrico del automóvil, vamos a encontrar los parámetros definidos para cada alternador. La resistencia del rotor va a depender específicamente del tipo de alternador al que estemos revisando. Entonces, la primera medición es la continuidad, y la continuidad se mide entre los dos anillos rozantes y es un valor de resistencia bajo. En segundo lugar, debo
saber si la bobina que está en el interior no tiene alguna fuga, alguna posibilidad de que la corriente que pasa por ahí se vaya a masa, que no haya un cortocircuito. Para eso voy a hacer una prueba que se llama de aislamiento. La prueba de aislamiento en realidad consiste en llevar la escala del instrumento al valor más alto que encuentres en la escala. En este caso, para este instrumento, la escala más alta está en 20 megas. ¿Por qué lo hago en la escala más alta? Porque yo necesito asegurarme que la bobina del rotor esté completamente aislada de la masa. Por eso, en una escala alta voy a tener la seguridad de que hay una buena aislación. La aislación simplemente se mide colocando una de las ondas en un anillo rozante y la otra en una garra o en la masa. Siempre, siempre, siempre esta lectura debe marcar infinito. No puede haber una continuidad entre ninguno de los anillos rozantes y masa. No puede haber continuidad. Si me apoyo en uno de los anillos rozantes y la garra o el eje o cualquier otra parte de los elementos, no debe haber continuidad. El instrumento debe marcar infinito. El rotor entonces eléctricamente simplemente debe mostrar una continuidad calibrada entre los anillos rozantes de lo que me diga el fabricante, y por otro lado debe mostrar una aislación completa entre cada uno de los anillos rozantes y la masa, ya sea la garra o cualquier parte del eje. Bien, entonces, en cuanto al anillo estatórico o a las bobinas estatóricas o al estator, en cuanto al estator se trata, debemos verificar lo mismo que en cualquier componente eléctrico, como lo hicimos recién en el rotor. Debemos verificar primero que las bobinas entre sí, las tres bobinas estatóricas, tengan una continuidad. Para ello, nuevamente voy a elegir la escala más baja, de resistencia. La resistencia de las bobinas estatóricas también es un valor bastante bajo. ¿Cómo voy a verificarlos? Voy a ubicar las tres salidas de las bobinas estatóricas que van hacia el puente de diodos y voy a comparar el valor de resistencia entre cada una de ellas. Entonces voy a primero colocar las ondas entre estas dos y el valor de resistencia tú vas a saber que es bastante bajo. Voy a hacer lo mismo frente a las de los extremos y también debo encontrar el mismo valor. 0,3 ohmios, 0,2 ohmios es un valor normal para una bobina estatórica. Y ahora voy a comparar las otras dos salidas de la fase. 0,3, 0,2 ohmios es el valor que estabiliza. Es un valor coherente para cada una de las bobinas. Las bobinas estatóricas están en buen estado. Del mismo modo que el rotor debe estar aislado, la bobina estatórica debe estar completamente aislada del anillo estatórico, de este anillo de hierro. Y este esmaltado que tiene el alambre de cobre, el cable de cobre, me permite que esa condición se cumple. De todos modos, yo voy a ir a la escala más alta del del multitester en función de ohmios y voy a buscar que exista un total aislamiento entre la bobina estatórica y el instrumento. Y aquí tú puedes ver que tengo un grave problema porque marca un valor. Dice que hay algo. Lo que voy a hacer en este momento es que voy a retroceder un punto en la escala. Voy a retroceder a 2 megaohmios y voy a volver a hacer la prueba de aislamiento y vuelve a marcar algún valor. Por consiguiente, retrocederé una vez más en la escala hasta ver algún momento en que me aparezca algún valor infinito. Aquí ya me aparece un valor infinito, no quiere sacar un valor infinito, está mostrando algún tipo de valor de aislamiento. Y acá voy a bajar un punto más en la escala y otra vez volveré a hacer la prueba. Nuevamente muestra un valor, tendré que bajar la escala y ya a estas alturas con 2 kilo ohm yo entiendo
que este estator tiene un problema. Este estator no tiene un aislamiento perfecto, su anillo estatórico, la bobina, no tiene un aislamiento con el cuerpo, por consiguiente este estator presenta un problema. Este estator no está bueno. El estator debe marcar, al igual que vimos en el rotor de recién, un valor de aislación completo. Cuando ya bajé de la escala de los 200 kilos a los 20 kilos, mis dudas son muy grandes. En 2 kilo-ohm yo entiendo que este estator tiene un problema. Este estator entonces debió haber sido el problema original de este alternador y entonces por esa razón este alternador no estaba trabajando en forma correcta. Pues bien, hemos determinado eso, pero de todas maneras nos queda una prueba más con el multitester, que es sobre estos elementos que son los diodos del puente de diodos. En el puente de diodos yo voy a encontrar, en este caso, 9 diodos. Estos círculos son los diodos asentados en sus fases. 3 de ellos van a ser negativos y 3 de ellos van a ser positivos. Tengo que ver si los diodos cumplen con un estado simple de conducción o bloqueo. En este caso, este estator muestra además 3 diodos adicionales, que son los diodos que se llaman de excitación. Vamos a abrir un poco esto y ahí los puedes ver. Diodos de excitación que son más pequeños y que de igual modo se encuentran muy cerca de la placa disipadora. Para revisar el estado de los diodos, yo debo buscar en mi instrumento dónde está el símbolo de diodo. Es en ese lugar donde yo debo probar los diodos, en ninguna otra parte. En muchos testers, en muchos multitester, el probador de diodos es un espacio completamente dedicado para esa función. En este caso comparte con esta función de 2 kilo-ohmios. Vamos a probar los diodos entonces ahí. ¿Cómo probamos los diodos? Los diodos deben mostrar un comportamiento. El diodo tiene un estado de conducción y un estado de bloqueo. Cuando tengo diodos, en este caso van a haber 3 diodos de cátodo común, es decir, su lado negativo es común, y 3 diodos de ánodo común, que su lado positivo es 3 diodos entonces de ánodo común, que su lado positivo va a la base. En ambos casos el diodo hacia un sentido debe mostrar un estado de conducción y en el otro sentido debe mostrar un estado de bloqueo. ¿Cómo haremos esto? Usando el tester. Para eso tengo que discriminar dónde están los diodos. Acá. A ver, un momentito. Aquí vamos a tratar de ajustar. Ahí lo mostró un poquito, ahí se ve bien. Esto que ves ahí, eso que ves ahí, eso es el diodo. Y tiene la salida del diodo. Voy a tratar de acercar más aún. A ver. Se ve borroso aún. Eso que se alcanza a ver ahí, eso es el diodo. Entonces voy a colocar una sonda del tester ahí y la otra simplemente en la base. Y tengo que hacerlo en ambos sentidos. Tengo que testear el tester positivo acá y negativo acá, y después cambiar las sondas, poner la sonda negativa acá y la positiva acá, en ambos lados. Con eso voy a poder revisar el estado de conducción y bloqueo de el diodo. Entonces, fíjate, el mismo diodo, voy a colocar el negativo en una parte del diodo y el positivo al otro lado. Me muestra un valor. Ese valor se llama ganancia. En el diodo no estamos midiendo una resistencia, estamos verificando una ganancia. Hacia un lado tiene que haber un estado de conducción o ganancia, pero cuando coloque la sonda positiva al otro lado y la negativa acá en la base, debe haber un infinito. Es decir, este diodo en este sentido permite una conducción y en este otro sentido bloquea. Ese es el comportamiento del diodo. Fíjate,
acá hay varios diodos. 1, 2, 3 de una placa, y acá separada por un aislante hay una segunda placa donde hay 1, 2, 3 diodos. Los diodos que son los 6 diodos del puente rectificador de diodos. Si yo miro, voy a encontrar que los otros diodos están más lejos adentro. Ahí está mi diodo. Y con ese diodo voy a hacer la prueba. Recién lo hice con uno de los de más afuera. Ahora lo voy a hacer con un diodo de más adentro. Va a ocurrir algo inverso. Voy a colocar la sonda negativa hacia un lado y la positiva al otro, y me muestra un estado de bloqueo. Voy a hacer la inversión de las sondas y me muestra un estado de conducción. Esta prueba deberé repetirla con los 6 diodos. Repito, hacia un lado un estado de conducción y hacia el otro lado un estado de bloqueo. Tengo que hacer esta prueba con los 6 diodos, con cada uno de los diodos del puente rectificador, para entender si estos funcionan correctamente. Recuerda, la última prueba que vimos de los diodos, yo la debo hacer con el puente de diodos instalado. Tengo que tener mucho cuidado de no romper, de no separar las conexiones soldadas del puente de diodos y de no forzar los cables para que no se dañen. Voy a simplemente recordarte que la última prueba que viste de los diodos yo la hice entre los diodos de potencia. ¿Qué es lo que hice? Busqué las salidas donde se juntan los diodos, ¿no es cierto?, y sus conexiones, ya sea hacia la placa positiva o hacia la placa negativa, y pruebo siempre los estados entre los diodos, de positivo a negativo y después de negativo a positivo. Entonces, lo que acabas de ver es una genérica de cómo se debería probar o cómo se debería hacer algunas pruebas específicas de resistencia dentro de los elementos componentes. En el alternador que vimos, claramente había una deficiencia en el estator. Es posible que en algunos casos yo pueda reemplazar este estator y, viendo que las otras piezas estaban en correcto estado de funcionamiento, voy a tener un alternador reparado. Ahora veamos rápidamente algunos tips para volver a armar este alternador que tenemos desarmado. Posiblemente la parte más delicada al armar un alternador es no solo colocar las piezas en orden, sino no romper las piezas del alternador. La caja reguladora, el portacarbones, el puente de diodos son piezas que son relativamente delicadas, con sus conexiones sobre todo. Debo tratarlas con cuidado y en la instalación debo tener mucho cuidado de cómo instalar los carbones. Muchos alternadores van a tener una opción que es retener los carbones en una posición. Este orificio que tú ves acá, en este caso, es para poder levantar el carbón y retenerlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar el carbón y retenerlo. Entonces, con mucho cuidado, empujaré el carbón hacia adentro hasta que vea la posibilidad de colocar el carbón retenido. Para eso, posiblemente deberé ayudarme con algún elemento externo y vamos a tratar de hacerlo en este momento. Entonces, presiono el carbón y lo escondo hasta el interior hasta encontrar dónde puedo retener el carbón. En este caso, el carbón trae una muesca para poder lograr esta condición. Me está dando batalla. Vamos a hacerlo. Voy a buscar algo un poquito más adecuado para empujar el carbón hacia el interior.
Entonces fíjate, ya pude retener el primer carbón. Tengo que ir a retener el segundo. Esto requiere bastante paciencia y normalmente es un trabajo algo delicado, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Ahí, si te das cuenta, pude retener los dos carbones y ahora los carbones se encuentran ocultos. Es muy importante hacer esto con cuidado y hacerlo porque eso significa que al montar las piezas, sobre todo el rotor, no voy a destruir los carbones con la parte de la cola del rotor. Esto tiene que volver a su posición. Entonces vamos armando ahora y te muestro enseguida cómo termino de armar este alternador. Una vez que pude levantar los carbones y los tengo armados, mi primera misión es volver con el estator, el puente de diodos, la caja reguladora de voltaje y el portacarbones hacia la tapa posterior. La tapa posterior tiene un orificio que me permite salir con el retenedor que puse, que en este caso usé un clip, ¿no es cierto? Ideal es usar un alambre acerado, que es mucho más firme y más fácil de manipular. Lo que voy a hacer entonces es volver a la tapa, y esto es relativamente difícil. Ya por lo menos llegué, fíjate, estoy saliendo con la tapa y ahora tengo que con mucha delicadeza ir acomodando las piezas para que entren en su lugar. Hay que respetar la posición de cada una de las piezas. Entonces, colocando el anillo estatórico en su posición, aún no lo tengo bien ajustado, pero me estoy fijando que las conexiones para la placa de diodos, la conexión de la caja y la posición de la caja reguladora están en una buena posición y tengo todo casi calzado. Voy a ocuparme de ajustar en mejor forma el alternador. Voy a doblar esta guía para poder apoyar la carcasa en la mesa y calzar entonces el estator. Una vez que he calzado el estator en su posición, voy a poder volver con el rotor hacia el interior del alternador, pero en primer lugar tengo que colocar los pernos que retiré de la parte del fondo. Una vez que he colocado los pernos y fijaciones internas, podré volver con el rotor hacia el lado del rotor. Entonces, con mucho cuidado, tengo que hacer coincidir. Recuerden que la parte que no tenía hilo coincidía con la otra brida y la parte sin hilo quedaba sola. Voy a colocar con mucho cuidado el rotor. Con mucho cuidado, tengo que hacer. El alternador es una pieza delicada. Voy a procurar tener una alineación lo más perfecta posible, lo más perfecta posible para poder después entrar a colocar los pernos pasantes. La alineación, me importa mucho la alineación de los pernos pasantes. Tengo una posición bastante correcta, ahora voy a colocar los pernos pasantes, voy a volver a armar los pernos pasantes que había sacado en un principio y vamos a ver si esto queda bien. Tienen que recordar que estos alternadores son de carcasas de aluminio, entonces es muy importante que cada perno entre en forma precisa, que no sea forzado. Cuando yo giro, el perno tiene que entrar suavemente. Esto es imprescindible. Si el perno al ajustarlo no ajusta, no entra suavemente como me está pasando ahora, debo tener algún problema. Entonces, entré el perno sin ningún problema hasta atrás. No he dado apriete aún porque voy a colocar los dos pernos que faltan,
para poder hacer un mejor apriete, pero antes de hacer un apriete debo verificar una vez más el alineamiento. Entonces ya le he dado apriete a cada uno de los pernos y ahora me queda por retirar la guía para levantar los carbones. Al levantar la guía yo debo hacerlo con suavidad, con cuidado, esperando que en cada carbón sienta yo un chasquido, un golpe, que es cuando el carbón es liberado y es vuelto a presionar ha vuelto a presionar el anillo. Un clic, otro clic y entonces el alternador ya está armado. Pues bien, espero que haya sido bastante claro. Por favor, recuerda, este es un tipo de alternador. Existen muchas variantes que van a significar diferencias importantes. Siempre que desarmes un alternador, ten un manual a mano y si no lo tienes y no sabes cómo se desarma, pregunta. Siempre desarmar un alternador es algo delicado, es una pieza que es de un costo alto y te voy a insistir, es una pieza delicada. Tienes que tratarlo con cuidado. Así es que cuando desarmes un alternador siempre ten cuidado, verifica el procedimiento de desarme, sé ordenado y en la inspección con instrumento tienes que tener muy claro qué es lo que estás buscando. Espero que este video te haya servido y nos vemos pronto porque ya viene más del alternador. Hasta pronto.